Hola Claudia, te saludo con mucho gusto. Espero que estés teniendo un excelentísimo día, igual que todos en el estudio y también todos en casa. Oye Claudia, ¿alguna vez te han operado de cualquier cosa? Nada más dime sí o no. ¿Sí? Muy bien, pues entonces tú y yo y muchas personas en casa podríamos compartir esta sensación de qué va a pasar unos días antes, una noche antes. Ahorita les vamos a platicar cómo es todo este proceso para prepararnos antes de una cirugía y también en los siguientes segmentos vamos a ir tocando paso a paso cómo es el proceso antes de la cirugía, qué pasa durante la cirugía y cómo nos vamos a recuperar el proceso, el periodo que conocemos como convalescencia. Entonces, si me permiten, vamos a empezar a platicar sobre eso de esta forma. Vámonos desde el principio. Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, ¿qué pasa los días previos a la cirugía? La segunda, ¿qué pasa la noche antes de la cirugía? Y la tercera, la mañana o el día propiamente que te toca el procedimiento quirúrgico. Vamos a empezar entonces por los días previos a la cirugía. Es súper recomendable. Obviamente vas a tener entrevistas y vas a platicar. Si es una cirugía programada, vas a platicar mucho con tu doctor antes. Entonces, muy recomendable sería que tengas ya una lista de preguntas previamente analizada. ¿A qué voy con esto? Se vale, se puede y como médico te lo puedo decir, agradecemos mucho que nuestros pacientes sepan ya cuáles son sus dudas porque así nos aseguramos de que va a estar todo a pedir de boca, todo va a estar donde debe ser. Entonces, recomendaciones. Previo a la cirugía, cuando tengas tu entrevista, ya sea con tu médico, el cirujano que te va a operar, o con tu anestesiólogo, que también tu anestesiólogo te va a ir a saludar y te va a hacer algunas preguntas antes de la cirugía. Estas son preguntas que son súper útiles que le hagas y todas las demás que tengas respecto al procedimiento en específico. Por ejemplo, ¿debo suspender algún alimento antes de la cirugía? Probablemente te digan que no, pero es importante que hagas esta pregunta porque nunca sabemos si hay algo que no se puede ingerir antes de la cirugía. La siguiente, ¿debo tomar medicamentos antes de la cirugía? Es decir, si estás tomando, por ejemplo, pastillas para dormir, probablemente te pidan que las suspendas un día o un par de días antes, o algunos otros medicamentos que sean específicos para el tratamiento de tu enfermedad. La siguiente, bueno, y junto con esta, la recomendación de que lleves una lista de tus medicamentos, es decir, si tienes una enfermedad como presión alta o diabetes, lleva apuntaditos tus medicamentos y si se puede la cantidad de pastillas y los miligramos que tiene cada uno. Porque probablemente si te estás operando en el sector público, probablemente tu doctor que te opere no sea el que te vea siempre. Entonces, es muy recomendable que este doctor que te va a operar también sepa si estás tomando enalapril para la presión, por ejemplo, y si es de 10 miligramos o si es una dosis diferente y cuántas veces al día lo estás tomando. Súper importante eso. Entonces, apúntalo en una hojita y llévalo para que tu doctor lo vea o para que se lo platiques y no se te olviden los medicamentos, porque pasa, a mí como paciente me pasa que de repente me preguntan, no sé, los medicamentos de alguno de mis papás y se me va a olvidar porque por muy chispa que tengas, lo ideal sería que lo tengas apuntado. Pregúntale a tu doctor si debes llevar estudios de laboratorio o algo más de documentos o de imagen, radiografías, tomografías, etcétera, antes de la cirugía o el día que te operen, pregúntale si los tienes que llevar. También, obviamente te van a decir que no, pero pregúntale cuánto tiempo antes debes suspender la ingesta de alcohol y tabaco. En la mayoría de las ocasiones, el dejar de fumar, si es una cirugía programada, se debe hacer 14 días antes y mantener por los siguientes 14 días. Habrá algún doctor que te diga que lo tienes que suspender 24 o 48 horas, dependiendo del tipo de procedimiento quirúrgico. De acuerdo a los temas de pandemia, es la siguiente. Pruebas COVID. Todas las cirugías que se están programando en este momento tienen que tener a un paciente que ya se le hizo una prueba COVID. Lo más seguro es que sea una PCR y lo más seguro es que tenga que tener una antigüedad no mayor a las 24 horas. Entonces, si es un hospital público, la prueba te la van a hacer en el lugar. Si es un hospital privado, probablemente te pidan que la hagas antes o que te la van a hacer cuando llegues al hospital. Esa es la siguiente. Ahora, ¿qué hacer la noche antes? La noche antes, mantente muy relajado, toma los medicamentos que te recomendó tu doctor tomar,
y ten una cena ligera, baja en carbohidratos de cadena corta. ¿Cuáles son estos carbohidratos? Pues son básicamente azúcares refinados, evita comer pasteles, bombones, todo lo que tenga azúcar procesada, no nada más el azúcar como tal, evita refrescos, evita jugos, por ejemplo, y enfócate principalmente en que tu estómago no esté muy cargado antes de la cirugía. Evita comer mucha grasa. No es el mejor momento para que cenes un burro de barbacoa, por ejemplo. ¿Qué hacer la mañana de la cirugía? Ten en tu cabeza, y por eso está en mayúsculas, como si fuera el título, ten en tu cabeza que lo estás haciendo por tu bien, que lo estás haciendo por tu salud y que lo estás haciendo por estar mejor. ¿A qué me refiero con esto? Ten en cuenta cuando te levantes en la mañana antes de la cirugía que va a ser un gran día, que te va a ir muy bien y que todo va a salir perfecto. Quédate con la confianza de que probablemente ya conociste a tu médico, ya sabes que quien te está operando es la mejor persona que pudiste encontrar para el procedimiento y ten la tranquilidad de que así va a ser, de que todo va a salir bien. Entonces, recomendaciones para ese día. El ayuno va a ser dependiendo de la recomendación que te haga tu médico, es decir, si te operan en la mañana, vas a suspender la ingesta de alimentos desde la noche previa. Si te operan por la tarde, a lo mejor te recomiendan tener un desayuno ligero hasta cierta hora. Por ejemplo, te operan a las 6 de la tarde. Ok, puedes ingerir alimentos ligeros de 8 a 10 de la mañana y no más. Si vas a tomar tus medicamentos, si tu doctor te recomendó tomar tus medicamentos, hazlo con muy poca agua. O sea, no te tomes un vaso entero para pasar una pastillita. Un sorbo de agua que sea suficiente. Toma un baño, relájate, mantente bien aseado y también, muy importante esta recomendación, no utilices cremas, lociones, talcos, nada aplicado de forma tópica, nada sobre tu piel, a menos de que tu médico lo indique. Junto con esta recomendación, es importante que no lleves maquillaje y que no tengas esmalte en tus uñas. ¿Por qué? Porque las uñas con esmalte pueden bloquear los sensores que se utilizan para revisar el oxígeno y las pulsaciones. Este aparatito que ya estamos muy familiarizados con él, el famoso pulso oxímetro, se utiliza en una forma un poco más clínica, una forma de hospital, para determinar la saturación de oxígeno y tus pulsaciones de una forma fácil. Entonces, si tienes tus uñas con esmalte, van a batallar mucho para poder tener una toma efectiva. No te maquilles y no te pongas esmalte ese día. Quita prótesis dentales que sean extraíbles, obviamente, y no lleves contigo ningún objeto de valor. Eso es importante porque durante el procedimiento quirúrgico tu cuerpo tiene que estar totalmente libre de cualquier objeto metálico, entonces hay que evitar el llevar cadenas, el llevar alhajas, anillos. Guarda tus aretitos en casa, no es necesario que los lleves. Recomendación, sea un hospital público o privado, tus medicamentos de base, todo lo que tomes para enfermedades, es recomendable que los lleves. A lo mejor no te los piden y a lo mejor utilizan los medicamentos que tengan ahí. Pero si por cualquier razón hiciera falta alguno de esos medicamentos, es importante que tú lo tengas contigo para que sea aplicado en el lugar. Últimos 2 puntos. Tienes todavía una oportunidad de que si hubiera surgido alguna duda de tu última entrevista con tu médico o con tu anestesiólogo, tienes oportunidad de aclararlo, o sea, tienes oportunidad de platicar y preguntar todo lo que hubiera surgido en estas últimas horas. Doctor, ¿cuánto tiempo voy a estar en cirugía? ¿Cuánto tiempo va a tardar la anestesia en pasar su efecto? ¿Cómo va a ser el proceso después de que pase la anestesia? Ese tipo de cosas son muy sencillas, pero es muy útil que las sepas como paciente. Y también es muy útil para mí como médico que las sepas porque vamos a estar tranquilos durante el proceso. Siempre tenemos la oportunidad, afortunadamente, de entrar a la sala del quirófano cuando ya está casi todo el mundo ahí. A lo mejor tu doctor no lo vas a ver porque se está lavando las manos, podría ser. O todavía no entra a la sala quirúrgica, al quirófano. Pero ahí van a estar enfermeros, va a estar tu anestesiólogo, va a haber enfermeros, enfermeras, anestesiólogo, anestesióloga, pero va a haber gente ya en el quirófano cuando tú entres. Tómate un minuto para saludarlos. Y recomendación personal, tómate un minuto para agradecerles, porque al final del día ellos están haciendo lo mejor que está en su capacidad para poder resolver un problema de salud que te va a dar muchos años de vida y te va a hacer sentir mucho, mucho mejor después de él.
Así es, doctor. Oye, me encanta este tema porque pienso que aquí se manejan, pues ahora sí que muchísimas emociones. O sea, no es nada más, me voy a ir a operar y se acabó. Estás nervioso, tienes miedo, tienes angustia, como tú comentabas, incertidumbre. Me encantó eso de la listita, de hecho yo lo hago. Y me encantó tu manera de explicarlo porque yo creo que en casita, con tus escritos, pues ya se les queda como que más grabado. Así que excelente, doctor. Y déjame les digo que tú en tu consultorio eres excelente porque pues ya me ha tocado, no una cirugía, ¿verdad? O sea, cosas más rápidas, pero que pones musiquita a tus pacientes, sus canciones favoritas, así que pues sí te hace sentir bien, ¿eh? Y tus consejos, pues excelente para que ahí en casita los tomen en cuenta. Así es, de hecho hoy por la tarde vamos a hacer una listita en redes preguntándole a mis pacientes cuáles son sus canciones favoritas. Vamos a hacer una lista para eso. Y también, ten en cuenta, y ahorita súper ad hoc a lo que me comentas, Claudia, a ti como paciente que estás viendo y que tienes una cirugía programada, ten en cuenta que un quirófano es el lugar en donde vive mucha gente. Me refiero a que hay enfermeros y enfermeras y hay médicos que pasan muchas horas del día ahí. Entonces te va a llamar la atención que cuando entres probablemente no es el lugar lúgubre y triste y así como estresante, sino que probablemente entras y vas a escuchar música y vas a escuchar gente platicando. Y es lo más normal del mundo, porque es el lugar en donde estas personas, estos médicos, enfermeros, enfermeras, trabajan, pasan su tiempo ahí. Y créeme, es súper importante que ellos disfruten de eso para poder ofrecerte como paciente un resultado que sea muy, muy efectivo. Así es, doctor. Híjole, pues te agradecemos bastante y pues ya saben, para que sigan al doctor en sus redes sociales, sube información muy padre, de verdad se los recomiendo. Ahí están sus teléfonos también. Doctor, muchísimas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Un placer. Nos vemos el miércoles. Ese día vamos a hablar sobre qué pasa cuando tú estás anestesiado. Ándale, ahí está. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Oye, también con toda esa información, señora, cuando nos operan tenemos un bebé. Ay, no. Muy buenas recomendaciones. Gracias, doctor. Y pues bueno, vamos